buenas, saludamos al pueblo de Dios, los amigos, hermanos en este día. Vaya la bendición del Señor y agradecido a Dios por todo lo que Dios cada día nos da. Bueno, saludamos a los obreros, pastores, a los misioneros, de manera muy especial a toda la iglesia, a nuestros hermanos que están luchando y batallando cada día en este tiempo, y realmente muy agradecido al Señor por todo lo que hasta aquí Dios está haciendo. Muy feliz con la iglesia, muy contento con los hermanos. Realmente uno nota que a pesar de la situación podemos seguir estando en comunión y lo más maravilloso, poder servir al Señor. Creo que para eso Dios nos ha llamado. Considerando esto, quisiera en este día dar una palabra de aliento, quizás examinar un poco la Biblia, la palabra de Dios, para producir en la vida de nuestros hermanos aliento y saber que Dios está de nuestro lado. Realmente creo que este es el momento donde el pueblo de Dios debe levantarse, debe afirmarse y debe confiar plenamente en el Señor. En el día de hoy vamos a traer un sermón que tiene que ver con saber pasar el momento tomado de la mano del Señor. ¿Qué momento? El momento difícil, el momento de crisis, y creo necesario a modo de introducción contar algún testimonio que pueda ayudar a afirmar la palabra que en este día queremos compartir con la iglesia. Hace muy poco, y de esto hay noticia y hay conocimiento de la mayoría, en Mali hubo un incendio, se perdió todo lo que sea las tienditas que tenían los refugiados, y quiero contar esto porque tiene que ver con lo que quiero hablar en este día. Y me relata el misionero que está allí, el hermano Ezequiel Pedroso, que después de semejante incendio no se recuperó nada, no se perdió todo prácticamente, y según el relato, aún sus propias ollas, que son de aluminio, totalmente fundidas. Esto nos habla del calor del fuego y cómo no pudieron hacer absolutamente nada, todo es plástico, todo inflamable, y los bomberos llegaron 3 horas tarde, así que imposible recuperar algo. Pero lo que quiero compartir es lo que me decía Ezequiel, que cuando se apagó el fuego y todavía estando el calor en el piso, los niños de ese lugar iban como si fuera donde estaba su casita, donde estaba su tiendita, y ahí en medio de las cenizas, en medio de ese desastre, ahí se acostaban, porque de su pertenencia, aunque no tienen casa, es su lugar. Y pensé, no hay esperanza, ¿no? Para esta gente parece, salvo Cristo, la esperanza, pero el punto de vista económico. Y esto me llevó a reflexionar en esta palabra que hoy quiero compartir con usted. A veces quizás no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos da. Y no es que vamos a comparar el que sufre más, el que sufre menos, pero creo que hay un momento en la vida que uno tiene que detenerse y ser agradecido a Dios, y saber cómo pasamos los momentos difíciles. Por ahí escucho de estados de miedo, de temores, de enojos, de crisis, la gente que está ansiosa, y la verdad, mi estimado varón y mujer de Dios, demos gracias a Dios que a pesar de todo, Argentina está con una cobertura de parte del Señor. Seguramente las autoridades tomaron una buena decisión, pero indudablemente contamos con el favor de Dios a pesar de. Entonces, pensando en esto, quiero compartir esta palabra para motivarte ahí en el lugar donde estás, el pastor, el obrero, el misionero. Hay muchos misioneros que no pueden salir al campo debido a la detención de los vuelos comerciales, otros no pueden regresar. Hay toda una crisis muy grande en cuanto al movimiento, y creo que todo se ha detenido en el mundo. Entonces, quiero afirmar el hecho de que sepamos pasar los momentos difíciles tomados de la mano del Señor. De hecho, el profeta Isaías dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, ¿no? Entonces, hablando de que realmente el momento difícil lo vamos a pasar. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Es una realidad, pero ¿qué tal sería tomado de la mano del Señor? Dice el texto bíblico en Job capítulo 2, pasaje 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado,
¿qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Allí hay una pregunta que me hice, es el interrogante del sermón para llevar adelante este mensaje. ¿Qué? La pregunta sería, ¿qué le pasó a la esposa de Job? ¿Qué nos pasa que en el momento de crisis afloramos con una reacción que seguramente es normal, porque somos seres humanos, estamos limitados y sujetos a una humanidad, pero hay un momento que tiene que aflorar algo en nuestras vidas, que es justamente la fe y el saber que estamos en las manos del Señor. Muchas veces decimos que Él está sentado en el trono, y esto tiene una palabra muy fuerte. Si decimos que está sentado en el trono, está al control de todo. No importa que se sacuda el barco, Él está allí para ayudarnos y para bendecirnos. Entonces, pensando en esto, lo primero que me surge a dar respuesta a la interrogante que pasó es, todo está bien cuando todo anda bien, ¿no? Cuando la economía funciona bien, cuando hay salud, cuando hay trabajo, cuando parece que no hubiera tormentas en la familia, ¿no? Entonces, mientras todo esto está bien, como que tenemos fe hacia Dios. Dentro de esto quiero decir que cuando la fe se mueve en torno de lo económico, cuando la fe está plantado solamente sobre aspectos emocionales, ahí viene el problema de la esposa de Job, ¿no? Ella era una millonaria, era una persona consirviente, era una persona con una posición económica muy fuerte y de la noche a la mañana se quedó sin nada. ¿Cuál empresa que se quedó sin recursos económicos? ¿Cuál familia que se quedó sin hogar? A cualquiera de nosotros nos puede pasar el momento de prueba. Ahora, el asunto es cómo reaccionamos si nuestra vida depende solamente del bienestar económico. Pensando en esto, me voy al apóstol Pablo, un hombre que en esto tiene experiencia. Filipenses capítulo 4, pasaje número 11, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Escuché lo que está diciendo Pablo, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo soy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y exclama una palabra que todo el mundo, todo cristiano lo dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para llegar a decir esa palabra tuvo que haber pasado primero lo que acabamos de mencionar, la necesidad, la escasez, la tribulación, los momentos difíciles en su vida. Sin embargo, nada le hizo cambiar de su fe hacia el Señor. Entonces, esto no va en una situación de exhortación, sino de reflexión a nuestros amados hermanos. Tenga fe, mi estimado hermano, no en la circunstancia. Hay algunos que dicen, a mí nunca me va a pasar esto, de repente se le pararon los camiones, se pararon los taxis, se pararon los remises, se paró todo y ahora tienen que depender realmente de lo poco o lo mucho, y creo que después de esta situación tenemos que aprender a saber que nuestra vida no está solamente en torno a lo económico o la parte laboral. Sí, seguimos hablando sobre esto. Salomón, que era un hombre rico, multimillonario se podría decir, era uno de los reyes con más posición económica, caballos, animales, siervo, oro, kilos de oro tenía. Así que mirando a Salomón, que era un hombre millonario, dice el texto bíblico, a pesar de todas las riquezas que tenía, Proverbios 15:15, dice, todos los días del afligido son difíciles. Y dice, más el del corazón contento tiene banquete continuo. Y él mismo dice que a veces es mejor un pan en la mesa que banquete con rencilla, ¿no? Entonces creo que si tu fe se mueve cual la esposa de Job solamente en lo económico, estamos en serios problemas. No estoy desmereciendo el problema de la esposa de Job, se le murieron los hijos, se quedó en crisis económica, pero el mismo problema lo tuvo Job. Y Job no solamente perdió todo, sino también sobre su cuerpo vino una llaga que se tomaba una piedra para poder sacarse la picazón que tenía. Y según nos dice la Biblia, alrededor suyo había como
ceniza de la piel que se sacaba. Realmente Job tenía más derecho de quejarse, sin embargo, él ahí expresa su fe incondicional a Dios, ¿no? Y creo que si el problema es que centremos nuestra vida solamente en lo económico y creemos que Dios está con nosotros por la parte económica, entonces estamos dando respuesta al porqué de la reacción de esta señora, ¿no? Lo otro que puedo mencionar en este primer punto es que observo al pueblo de Dios, no estoy hablando de la iglesia, sino el pueblo que Dios sacó de Egipto. Era un pueblo quejoso, es un pueblo que se olvidó lo que Dios le había dado. Y toda su vida estaba en torno al alimento. Números capítulo 11, pasaje 5, dice, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto, de balde, dice. Mire qué mente cerrada, dice, comíamos de balde, como que no pagaban, y fueron esclavos 400 años, trabajaban día y noche sin recibir retribución económica, pero se conformaban con el alimento. Dice, nos acordamos de eso, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos. Realmente fueron generaciones esclavas, 430 años bajo esclavitud, y no reaccionaron. Creo que, como para ir cerrando esta primera parte, la respuesta del por qué la esposa de Job reaccionó como reaccionó, invitarte en este día como iglesia, como obrero, a que no te quejes, que disfrutes del tiempo que Dios te da a pesar de. Pablo dice, sé contentarme cual sea mi situación, en abundancia o en pobreza. Y creo que este es el punto, ¿no? El ser agradecido a Dios, porque aquí es donde nuestra fe está siendo puesto a prueba, ¿no? Y que no debe ser el eje de nuestra vida lo económico. Miramos la vez pasada el libro de Ageo, y en un momento dado el profeta Ageo le dice al pueblo, mío es el oro y la plata, dice Jehová. Así que para Dios no es un problema la riqueza, el problema es para nosotros cuando centramos nuestra fe, cual esta mujer, solamente en lo económico. Lo segundo que quiero dar como respuesta a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué este enojo? Morite, maldecía a Dios, soltá tu integridad, algo fuerte que le está diciendo a su esposo. Creo que lo segundo que puedo decir en cuanto a respuesta a esta palabra, la crisis del momento hace que salga lo mejor o lo peor de nuestras vidas. En este caso, el ser humano saca a veces una ley de supervivencia, ¿no? Lo vimos en este tiempo, en medio de esta pandemia, la ayuda social, que pseudos funcionarios o ayudantes o gente que estaba con el poder de ayudar a otro, hicieron usufructo de lo que le correspondía al pobre. Dios guarde a estas personas, Dios guarde a la iglesia, Dios guarde al obrero que hace usufructo de los bienes que son para otros. Señor nos ha dado para tener, pero también para repartir. Y la Biblia dice, más bienaventurados dar que recibir. Quiero decir y dar gracias al Señor por el trabajo de nuestra congregación, el ministerio, que está trabajando de una manera hermosa. Realmente estoy muy feliz. Hice un recorrido hoy por nuestras iglesias y realmente quiero felicitar y bendecir y oramos con los hermanos porque ese es el punto, el dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y creo que este es el tiempo que la iglesia tiene que ganar espacio. En la calle, en las casas, predicando, orando, bendiciendo, pero no se puede dar lo que no se tiene. Salomón está diciendo, los días del hombre siempre van a ser difíciles, pero el que confía en Dios todo el tiempo está de banquete, todo el tiempo está contento. Y dice el mismo Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahí es donde tenemos que guardar el corazón. Así que sale lo peor, ¿no? Y creo que cuando uno mira esto dice, ¿cómo puede ser una esposa por años que estuvo al lado de un hombre y que sabía de la capacidad en esta etapa que necesitaba que le ayudara, no lo hiciera? Y por ahí fui pensando, y esto es para llamar la atención a modo de reflexión, Jesús habla en Mateo 24:14, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La disparidad, ¿no? A veces uno piensa en la esposa de Job que tendría que haber sido con Job. ¿Qué es lo lógico? Lo lógico sería que acompañara a su esposo en la crisis. No, ¿qué hizo esta mujer? Lo maldijo, morite de una vez por todas. Entonces uno ve que ahí hay una disparidad en el matrimonio y la Biblia dice que
si dos estuvieron en el camino, se pusieron de acuerdo, allí Dios obraría. En el caso de Job no pasó esto, ¿no? Y como habla Jesús aquí de que uno será llevado y otro será dejado. Pensando en esto, mis años como pastor, hablar un poco de la experiencia, a mí me sorprende, a pesar de tantos años ya, voy pisando ya para las 4 décadas de pastorado y el ser humano no deja de sorprenderme. Viene a la iglesia con crisis, viene el matrimonio en una crisis de divorcio, viene el hombre que ha sido un golpeador o alguien que ha practicado el vicio o la mujer ha tenido una vida moral no muy correcta y Dios sana. Dios sana, Dios hace obras maravillosas, lo vemos con nuestros propios ojos. Y lo que vos esperás es que esa persona o ese matrimonio sirva junto a Dios. Pero se da tristemente que él se queda en la casa, ella se queda, o están esas crisis de disparidad espiritual, ¿no? Entonces aquí es donde aparece Mateo 24:14, aquí es donde aparece la crisis de Job y su esposa, donde no hay un común acuerdo. Y esto es lo que debemos preocuparnos en este tiempo, que esta etapa pasemos amalgamados como matrimonio, como líderes, como obreros, como iglesia, el poder tomar esto como un desafío. Obviamente tenemos que recurrir a la mujer que quizás, o al hombre que no es correcto, lo que dice Proverbio 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer resillosa son semejantes. El goteo, el siempre estar quejándose, ¿no? Digo mujer, pero también está el hombre que siempre se queja, que si yo no trabajo, si yo no traigo el pan, y estoy cansado y no quiero ir a la iglesia, pero un día se para todo, ¿viste? Y ahí es donde tenés que sacar tu confianza hacia Dios. Entonces, motivarle en este tiempo a abrazarse a la fe. Qué bueno sería que en esta crisis esté amalgamado el liderazgo. Hoy le comentaba a mi esposa, le digo, es tan literal lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el asalariado, cuando ve ver el peligro, se va. Y es verdad, hay muchos obreros, hay muchos pastores que les gusta el púlpito, les gusta el ministerio, pero frente a situaciones críticas desaparecen. Totalmente, solamente quedan los que tienen carga, ponen el cuerpo, no importa la situación, y creo que este es el desafío en este tiempo, que en esta etapa, tomado de la mano del Señor, amalgamado el grupo, el equipo, el matrimonio, y recurro a Eclesiastés, capítulo 4, pasaje 12, dice la Biblia, y si alguno prevaleciere contra uno, 2 resistirán. Y esta palabra muy usada por la gente, cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Ahí está lo que estamos hablando. Qué diferente hubiese sido la vida de Job si su esposa lo acompañaba, ¿no? Meditaba en esto, digo, ¿y qué habrá pasado? Porque después pasó Job la etapa difícil, vino el momento de restauración, le nacieron más hijas. La pregunta es, ¿será la misma esposa? Creo que no, por los resultados físicos que vemos, porque una cantidad de hijos que tuvo, dudo que nuevamente su esposa le haya dado otros hijos. Entonces, ¿qué habrá sido el destino, ¿no? de su esposa si es que no estuvo nuevamente con él? Y la pregunta es, ¿qué pasa si alguien se queda? Porque estamos diciendo que Cristo viene pronto. Y si no estamos unidos, alguien se va a quedar en el campo, alguien se va a quedar en la terraza, alguien se va a quedar en la cama. Así que cordón de 3 dobleces, tiene que haber en este tiempo unidad espiritual, ¿no? Bueno, Pablo era un hombre que supo lo que era el dolor, ¿no? Porque evalué esto y dije, a ver, la vida de Job no fue fácil. Y quizás si quiero echar un manto de misericordia hacia la esposa, se murieron todos sus hijos, tampoco fue fácil para ella. No es fácil pasar un mal momento y no estoy minimizando los problemas, sino diciéndole, creo que el dolor no lo vas a atenuar con un enojo, sino el dolor lo vas a atenuar tomado de la mano del Señor. El apóstol Pablo, que era un hombre experimentado en quebranto, y hablo un poco a los obreros, a los pastores, a nuestros amigos misioneros también, que muchas veces ven nuestro video. La Biblia dice en 2 Corintios 11:25, 3 veces he sido azotado con varas, 3 veces. Una vez apedreado y 3 veces he padecido naufragio. Una noche, dice, y un día
estando como náufrago en alta mar. La verdad que, y él dice a la iglesia, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos, o dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, en cuanto a aferrarnos a Dios? Creo que cuando hemos entendido que nuestra fe no es simplemente limitada por circunstancia, sino es incondicional. Así que Job mantuvo su confianza. Lo tercero que quiero decirle en este día, Job mantuvo su confianza a pesar de. Dice el texto bíblico que con sus labios él no pecó. No significa que Job no pasó crisis emocionales. En algún momento dado, él dice, ¿quién me diera donde estuviera Dios que yo quisiera sentarme con una silla y hablarle cara a cara, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado por la mente cuando pasamos situaciones difíciles, cómo me gustaría hablar cara a cara con Dios, ¿no? Y creo que no está mal eso, pero el problema es cuando pecamos, porque Job es el que habla y él mismo dice en el capítulo 13, pasaje 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. Es decir, él, a pesar de que tenía una situación de crisis, él decía, igual voy a seguir esperando en Dios, aunque me matare, voy a esperar en mi Redentor. Y creo que hablar un poco a la mamá que perdió el hijo, al papá o al matrimonio que se divorció, la mujer que fue abandonada o el hombre, sé que es doloroso eso, es difícil, pero ahí dice la palabra, aunque él me matare, en él esperaré. Y creo que este es el desafío en este día, que usted y yo, a pesar del dolor que podamos pasar, el seguir aferrado al Señor. Muchas veces cuando estoy en algún velorio o estoy junto a una persona que ha perdido un hijo, que ha perdido un esposo, algunos dicen, confía en Dios, no llore. No, yo le aconsejo, haga su luto, derrame su corazón. Usted y yo somos humanos, llore porque lo que usted ha perdido usted ama. El asunto es que podamos continuar. El asunto es que tomemos nuestra vida de las manos del Señor. Tomo las palabras del profeta Isaías que dije al principio, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán. ¿Qué está diciendo la palabra? Vas a pasar momentos difíciles, pero tomado de la mano del Señor. Quisiera, cual Job, pasar esta prueba y esta etapa de la mano del Señor. Quiero tomar a modo de conclusión una palabra que es la palabra de Habacuc, un versículo preferido para mí y que siempre lo recito en los momentos más difíciles. Siempre está esta palabra en mi boca y yo quiero dejárselo a usted. Pablo en algún momento da una palabra que a mí me ayuda mucho también y que la utilizo siempre, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, ¿no? Pero dice Habacuc, capítulo número 13, pasaje 17, ya estoy concluyendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Está hablando de la situación económica, si la pasamos a este tiempo, aunque no haya trabajo, aunque no haya mucho alimento, con todo lo que pueda estar pasando. Dice Habacuc, con todo esto, con toda la crisis, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré y me gozaré. No lo puedes hacer del punto de vista humano. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, amada iglesia. Estimado hombre y mujer de Dios, levántate en Cristo, busca a Dios. Ayer tuve una charla por videoconferencia con alumnos de un instituto bíblico que estaban cerrando su cátedra para llegar a la obra misionera. Y les hablé de la importancia de la intercesión, ¿no? Yo tengo una disciplina en todos los años de mi vida, saber que cada mañana, aunque mi vida esté cargada de actividades, el hecho está que tenemos que pasar por el altar, tener nuestro devocional, darle gracias a Dios. Y esta es la palabra, aunque no haya
frutos, aunque no haya mantenimiento en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Dice este hombre, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Y sigue diciendo, el cual hace que mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Esto es importante, ¿no? Saber que el único que te puede elevar por encima de los problemas es el Señor. Te animo en este día, estimado obrero, pastor, misionero, estimada iglesia, levanta tus ojos y mira al Creador. No te dejes intimidar por la situación. No caigas en la queja de la esposa de Job. Levántate como Job. Y verás cómo después termina esa canción preciosa, ¿no? Que muchas veces lo cantamos, de oída te había escuchado. Hablaba cosas que no entendía, dice la canción. Eran palabras de Job cuando terminó de tener un encuentro con el Señor. Invito en este día a cerrar sus ojos y oramos allí en su casa, en su lugar de vivienda. Vamos a bendecir al Señor. Padre, gracias te damos en este día por toda la iglesia, por todos los obreros. A la distancia, por medio, Señor, de este video, sea renovado el corazón del obrero. Levanta los brazos de la iglesia, del pueblo, de la gente. Desechamos todo temor, Señor, todo lo que esté amedrantando a tus hijos, y quita de nuestros labios la queja. Haznos un pueblo feliz, un pueblo que te alabemos, Señor, y cual Habacuc podamos alegrarnos y gozarnos. En el nombre de Jesús soltamos la palabra para que se rompa toda atadura y todo espíritu, toda peste pueda desaparecer y se levante tu pueblo para la gloria de tu nombre. Por siempre, Jesús, a ti sea la gloria por siempre. Amén. Bendecimos a Dios con alabanza, paz de Cristo a la iglesia.